a las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas en la certeza. Oh sombra fugaz, supera las bajas etapas de la duda y elévate a las exaltadas alturas de la certeza. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Abre el ojo de la verdad para que veas la belleza manifiesta y exclames. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Santificado sea el Señor, el más excelente de todos los creadores. Muy buenas tardes a todos, a todas los y las que nos están acompañando en este momento. Buenas tardes, hermanita. Les saluda desde la ciudad de Barranquilla, Andrés Ali Gómez. Y desde las montañas frías de Turmequé, en el departamento de Boyacá, en Colombia, Judith Bautista. Es un gusto tenerlos aquí en comienzo de la tercera temporada del Viaje del Alma, luego de este largo periodo de vacaciones. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con esta tercera temporada que está imperdible. Sí, en la primera temporada estuvimos hablando cuando comenzó el Viaje del Alma, estuvimos hablando del poema de Tarde Nashipur, de la Conferencia de las Aves. Atravesamos 7 valles y luego en la segunda temporada Judith nos trajo una hermosa reflexión de la Doma del Buey, de la reflexión desde el budismo Zen. Y bueno, esta tercera temporada que se ha titulado Érase una vez, vamos a hacer un recorrido, un viaje del alma por las diferentes estaciones del desarrollo religioso de la humanidad. Entonces tenemos toda una lista de temas por tratar que, de aquí hasta mitad de año probablemente va a haber viaje del alma y tercera temporada bien larguita. Y bueno, hoy para comenzar nuestra tercera temporada del Viaje del Alma con el tema del sentimiento religioso. Este tema que ya hemos tratado en otros espacios, particularmente Judith lo ha tratado en las ñapas, me parece que fue en la primera temporada de la ñapa, hablaste sobre el sentimiento religioso, desde la antropología, el aspecto psicológico y también histórico del sentimiento religioso, y qué mejor punto de partida que este para que podamos entender cómo ha ido evolucionando el sentimiento religioso, las creencias en diferentes culturas, en diferentes naciones y en diferentes épocas de la sociedad. Porque bueno, la religión también va evolucionando junto con el hombre, ¿sí? con todos los que hacemos parte de esta raza humana. Y nos saluda desde Guatemala, Noretis, un placer que estés con nosotros, bienvenida. Y bueno, démosle inicio a esto, saltemos de inmediato porque hay tela por cortar.
Me hiciste acordar de un comentario que me hicieron con la última ñapa de corte y confección. Hay mucho que cortar y confeccionar. Eh, ya posteamos aquí en el Facebook, ya posteé la ñapa con la que iniciamos estos temas, que era el tema de religión y espiritualidad, que fue efectivamente la ñapa número 14. Y me encanta la forma como lo introduciste este espacio, porque efectivamente hemos ido caminando a través de dos mapas que nos muestran el viaje del alma, pero este viaje que iniciamos hoy precisamente nos habla de un viaje que hemos hecho como humanidad. El alma de la humanidad ha hecho un viaje espiritual y hoy nos vamos a Érase una vez unos seres humanos, incluso antes de los seres humanos. Podríamos irnos hasta la tradición de los mamíferos, por ejemplo. Podríamos irnos hasta los neandertales, que fueron como los predecesores de los Homo sapiens y de los Homo sapiens sapiens, que serían, según dicen los estudiosos, de donde venimos, digamos como la corriente de los mamíferos humanoides que se desarrolló hasta nosotros, sería la Homo sapiens sapiens. Sin embargo, desde antes, en la ñapa yo comentaba un poco cómo incluso en los mamíferos se ven una serie de manifestaciones que podrían asemejarse a lo que hemos llamado el origen del sentimiento religioso. El sentimiento religioso como esa capacidad que tenemos los seres, en este caso no voy a decir solo seres humanos porque pareciera que son compartidos con otros seres, de dar significado a las cosas, de dar un significado especial. Y en la ñapa yo daba un ejemplo muy sencillo y lo hacía con un lápiz, que es una experiencia que todos hemos vivido. Para muchos de ustedes que están viendo aquí la cámara podrán decir, eso es un resaltador. Sí, un resaltador, un pedazo de espuma con un líquido de color que sirve para pintar. Pero, ¿y si yo les dijera que este resaltador me lo regalaron en mi primer trabajo o me lo regaló una persona que era muy importante para mí? Por ejemplo, hace poco me regalaron un libro que yo quería mucho, estábamos hablando de eso con mi hermanito Ali, que fue el que me lo regaló. Él me regaló un libro del Corán y me lo regaló con este resaltador. Este resaltador para mí ya no es cualquier resaltador. Si se me pierde, no me basta con ir a la papelería a comprar uno nuevo porque era este el que tenía ese significado. El sentimiento religioso es esa capacidad que tenemos los seres de otorgar un significado más allá de las realidades, o otorgárselo o descubrirlo, descubrir que detrás de las realidades hay algo más. Decía que hay manifestaciones en los mamíferos frente a algunos temas como nacimiento, enfermedad, muerte. Entre los mamíferos, por ejemplo, se han visto algunas ceremonias que pueden asemejarse a nuestros rituales de funeral. Por ejemplo, cuando un elefante muere, se reúne toda la manada de elefantes y hacen lo que pareciera un ritual de despedida, porque hacen ciertos movimientos, ciertos sonidos que aparecieran como un ritual de despedida. Otros mamíferos, por ejemplo, comparten las manadas, por ejemplo, los gatos, los felinos, comparten las experiencias de parto. Cuando una hembra felina está en parto, las otras hembras felinas vienen a ayudarla y le ayudan a limpiar a los niños y hacen como unos rituales de acoger estos cachorritos. Entonces son como elementos que muestran como lo que podría ser el origen. De hecho, muchos estudiosos aquí ponen el origen del sentimiento religioso. Y lo hablábamos en la ñapa, estas experiencias como que nos ponen a todos en un límite
estoy enfermo, o murió alguien especial, o voy a ser papá, o voy a ser mamá, o perdí algo, o gané algo. Todas estas experiencias de la vida nos ponen en el trance de buscar un significado. ¿Qué significa eso? Y estos primeros intentos de los seres vivos, y ahora sí paso al ser humano, estos intentos primitivos de dar significado son los que dan origen a las primeras manifestaciones religiosas. Esos significados se fueron convirtiendo en canciones. Dicen que el ser humano, antes de hablar, antes del lenguaje, lo que hizo fue cantar, hacer música con la voz, expresar esos sentimientos que tenía, buscando un sonido que pudiera dar cuenta de eso que sentía. Entonces dicen que antes del lenguaje estuvo el baile, estuvo la canción. Incluso hace poco me encontré un artículo sobre el primer pan, que se creía que el pan, las primeras cocciones de alimentos fueron después de la agricultura, y según la datación de este pan que encontraron, pareciera que este pan fue antes de la agricultura. Las comunidades empezaron a cocer alimentos antes de sembrar, es decir, empezaron a ver que podían compartir alimento cocido, y eso fue o pudo ser una de las motivaciones para comenzar a sembrar esos alimentos como la cebada, como el trigo. Y ya en varias tumbas, por ejemplo, se han encontrado trozos de pan, es decir, un significado. ¿Qué significa que en las tumbas haya objetos? Es porque estamos otorgándole un significado a esa persona o al hecho de morir. En más de una cultura se creía que la persona que moría se iba a un viaje, o que se dormía e iba a despertar después. Entonces, tanto si iba de viaje como si iba a despertar después, iba a necesitar alimento, iba a necesitar ropa, iba a necesitar sus enseres más queridos. Entonces solían enterrar eh, los enseres más queridos de una persona con ella. Y todos esos intentos de otorgar sentido dieron origen a las tumbas, al arte funerario, pirámides, edificios, cuevas funerarias. Todo esto fueron formas de los seres humanos de ir dándole, otorgándole o descubriendo un sentido. Y por otro lado, pues también los eventos naturales también significaban preguntas para nosotros, que ahora tenemos la geología, la arqueología. Pues para nosotros que nos digan que se está despertando el volcán del Ruiz, pues nosotros ya sabemos que hay unas erupciones, que hay unas condiciones meteorológicas que hacen que eso suceda. Pero antes de la geología, antes de la ciencia, simplemente un volcán haciendo erupción, un terremoto. Si para nosotros hoy un terremoto es impactante, cuando sabemos qué es lo que está pasando, en aquella época, en las primeras etapas de la humanidad, la Tierra apenas se estaba medio acomodando. Es decir, suponemos que había terremotos y temblores más frecuentes de lo que para nosotros los hay. Y, y eran motivos para preguntarse, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Y viene la pregunta, ¿hay alguien detrás de esto? ¿Hay alguna figura que esté manejando el volcán? ¿Hay alguna figura que esté manejando los truenos? ¿Es una manifestación quizá de un ser más grande? Y aquí es donde empiezan también muchas de estas preguntas y la construcción de lo que hemos llamado hoy sentimiento religioso. Y bueno, quisiera darle la palabra a mi hermanito Ali para que también él vaya complementando y vayamos conversando sobre esto de érase una vez, cómo nació el sentimiento religioso. Wow, como siempre, enriquecedor todo este discurso, la conversación. Estaba precisamente pensando que durante mucho tiempo en la psicología, en la antropología, no se le denominaba sentimiento religioso, sino que se le denominaba instinto religioso, porque había
la teoría, ¿no? La suposición que esta necesidad de la creencia en algo superior que estaba dando estructura, sentido y orden a la existencia y que correspondía a la pregunta teológica de, bueno, ¿estamos solos en el mundo? ¿O esto, cómo se creó y por qué todo es tan perfecto, etcétera, etcétera? Sin embargo, con el tiempo, bueno, y el cambio de los paradigmas científicos, donde ahora es positivista y es aquello que se ha medido, aquello que se ha probado, se cambia el término de instinto a sentimiento religioso, ¿sí? Por entre comillas, la falta de soporte biológico para decir como que los seres humanos creemos por biología, ¿sí? Sin embargo, entre todo lo que tú nos estás narrando ahorita, hermanita, pensaba, bueno, hay todo un comportamiento sin duda biológico, entendiendo la biología como la ciencia de la vida, ¿sí? No solamente en nuestra especie, sino en otras especies. Estos comportamientos rituales, ¿sí? Estos comportamientos que vemos hay una especie de babuinos, no estoy seguro exactamente cuál especie, que cuando mueren también, inclusive se golpean el pecho, lloran, parece que se lamentaran y que comprendieran, ¿no? La muerte y eso nos pone a pensar, bueno, si entre comillas estas formas menos desarrolladas de inteligencia comprenden o vivencian esto de una manera instintiva, biológica, cuánto más se esperaría del Homo sapiens sapiens, ¿no? Como que ya no somos Homo sapiens, somos Homo sapiens sapiens, eh, de entender esto. Y al mismo tiempo me hace pensar en que esta evolución del sentimiento religioso va adaptándose a los nuevos paradigmas y esquemas de pensamiento del ser humano. ¿Sí? El cerebro ha cambiado. ¿Sí? Cuando nos pusimos de pie, el Homo erectus, la cavidad encefálica entonces tuvo más espacio y el cerebro se hace más grande. ¿Sí? La posición de estar de pies y el asentamiento del cerebro y permitir las circunvoluciones propias del cerebro, esto nos permite una mayor capacidad de razonar. Y ahora, y voy a hacer aquí un comentario que me hacía mi abuelita. Mi abuelita siempre me decía, los niños nacían con los ojitos cerrados y no los abrían sino 7 días después. Y mi abuela siempre me decía eso. No, y tú naciste con los ojos cerrados y los abriste como a los 3 días. Ahora los niños cada vez nacen más despiertos, ¿no? Como dice. Y yo me acuerdo cuando mi hermanito nace en el 2010, mi hermanito nació con los ojos abiertos y mirando a todas partes. Nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando y precisamente nuestro cerebro no es liso. En algún tiempo fue liso, pero ya no lo es. Un cerebro tiene un montón de circunvoluciones y giros, como se le conoce en neuroanatomía, precisamente para que quepa en nuestra cavidad encefálica, porque tiene un montón de información. Y no solamente información actual, sino información que viene de nuestra imprenta genética, porque tenemos una memoria psicológica ancestral. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, no es un miedo aprendido, es un miedo instintivo a la oscuridad. ¿Sí? Eh, tenemos la potencialidad, ¿no? El de gatear, ¿sí? Que la pinza, que es el movimiento más básico de un nené, ¿sí? Esto es instintivo, está allí en nuestra información genética. Entonces, yo discrepo un poco de eso, que no hay una razón biológica para creer. Creo que hay un componente sin duda biológico, entendiendo, ¿no?, como genética y la historia genética que nos lleva a creer en la existencia de algo. Y ahora, este punto de qué es ese algo es lo que nos va a llevar a través de esta historia que vamos a contar y que hoy comenzamos con Érase una vez, el instinto o el sentimiento religioso, como queramos denominarlo. Y sin duda,
desde la psicología entendemos que el ser humano tiene una necesidad innata de creer. Creemos, inclusive dentro de nuestra no creencia, creemos en algo más trascendental, ¿sí? Creemos que nuestra vida de alguna forma se va a modificar, o creemos que de alguna forma la vida tiene algún propósito, aún cuando no lo atengamos a una creencia religiosa, porque hace parte de nuestra experiencia humana. Ahora bien, si lo vemos desde este punto que siempre lo contamos aquí en la comunión espiritual en todos tus nombres, y ya lo habíamos mencionado en otras emisiones, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿sí? Y no seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Entonces, en ese deseo, ¿no?, de nuestra experiencia espiritual, hemos encontrado explicaciones que se acomodaron a nuestras formas de intelecto y que se siguen acomodando a nuestras formas de intelecto actual. Mira que me encanta porque precisamente hace unos meses me encontré con un libro publicado en el 2004 que se llama El Gen de Dios, escrito por el doctor Hammer. Se llama, ya les digo, se llama Dan Hammer, un biólogo que lo que hizo fue empezar a hacer lecturas comparadas de más de 2000 muestras de ADN y comparaba la muestra de ADN con una pequeña encuesta hecha a las personas, si las personas manifestaban algún sentimiento religioso o no. Y él descubrió que en el ADN hay unas sustancias manifiestas que él llamó el gen de Dios, porque en la medida en que las personas manifestaban mayor sentimiento, mayor cercanía con cosas religiosas o prácticas religiosas, ese gen parecía estar más desarrollado. Entonces, pues no habla como tal de que tengamos el gen de Dios, sino el gen que posibilita o implicaría la posibilidad de un desarrollo del sentimiento religioso. Entonces me encanta esto que dices. Está la pregunta en el aire y los científicos se la están haciendo. ¿Hay un componente biológico en esto? Y si no lo hay, ¿por qué están estos estudios? ¿Por qué otras especies de mamíferos manifiestan este tipo de comportamientos? Sí, efectivamente había visto también eso, de algunos que lloran, se golpean, eh, y que viven eso. Y también hay, por ejemplo, los primates tienen mucho como experiencias como de fiesta. Hay primates que viven en solitario y hay primates que viven en manada, y muchas veces en esas manadas hay como momentos de fiesta, momentos en que gritan, bailan, se rascan, juegan. Y precisamente una de las cosas que muchos de los estudiosos asocian con el sentimiento religioso es el sentimiento lúdico, que también lo tienen otros mamíferos y lo compartimos con los primates, que es la risa. La risa es algo que evoca la capacidad de humor y de disfrute, que forma parte también como de todo esto como el sentimiento religioso. Entonces me encanta esto. Correcto. Es un sentimiento que no es exclusivo de los seres humanos. Es más fácil quizá para nosotros, obviamente, porque compartimos el mismo idioma y nos entendemos de alguna u otra forma expresarlo. Eh, pero ellos también lo experimentan, otras especies lo experimentan. Y supongo que mientras más avance la ciencia, quizá entenderemos un poco más de cómo ellos lo expresan y lo viven. Y bueno, desde este punto de la pregunta, si estamos aquí en el mundo solos o bueno, ¿qué es lo que hay?
claro, comienzan estas primeras manifestaciones, eh, no necesariamente de religiones estructuradas como las conocemos hoy en día, pero sí de creencias, por lo menos los volcanes que los mencionabas. En aquel entonces las personas no entendían la geología ni las razones científicas detrás de la erupción de un volcán, entonces era más fácil decir, ok, esto es hay un dios de los volcanes, es un espíritu de los volcanes, que comienzan entonces a manifestarse este tipo de creencias, y a mí lo que me llama más la atención es que muchas veces estas creencias, a pesar de estar aisladas en lugares geográficos, comparten similitudes, comparten similitudes. Que eso también a mí me da un poquito de indicio que efectivamente hay algo ahí en la biología del ser humano, ¿sí? Que le permitió el desarrollo de la creencia. ¿Sí? Que no era una cuestión ambiental, no era un factor ambiental. Era una experiencia común, muy a pesar de las distancias. Y eso lo vemos por lo menos en las cuevas, sí, estos indicios de las primeras formas de creencia religiosa, bueno, en ese entonces animistas, eh, que nos dan luces de una experiencia colectiva humana. Y bueno, eso no me voy a meter mucho en ese tema porque eso es de la próxima emisión. Sí, pues efectivamente va a ser un viaje en el que vamos a ir adentrándonos y muchas veces vamos a tocar, yo quisiera tocar aquí un elemento que nos va a llevar también a la siguiente sesión y es como primero estas expresiones que se manifestaron en el norte de Asia y son igualitas a las que se manifestaron aquí en Colombia o en otros países de América Latina, fueron como expresiones muy similares las que fueron emergiendo en los diferentes lugares del planeta. Pero me quiero centrar también en la experiencia común, que también es la que va dando el origen no solamente al sentimiento religioso particular, sino a unas formas organizadas en comunión de vivir ese espíritu religioso. Entonces vienen como esas experiencias comunes que se empezaron también a transmitir y que empezaron a configurar que una comunidad empezara a tener las mismas formas de explicar, como que empezaban a organizar lo que yo llamo un corpus teológico, empezaron a construir una manera de entender su relación con el mundo y una manera de llenar, un poco de estructurar esa relación con lo que ellos estaban empezando a experimentar como con algo sagrado como con manifestaciones sagradas. Entonces empiezan a aparecer cosas comunes, tanto comunes en el interior de la comunidad como comunes con otros rincones del planeta, como la referencia al fuego, la referencia a los cantos, la referencia a las danzas, la referencia a, también ya vamos a empezar un poquito la referencia a la animación de las cosas vivas, o sea, las cosas están vivas, la montaña está viva, el agua está viva, que ya nos empiezan a llevar a esas primeras religiones un poco acordadas y comunes, que serían estas que empezaron a creer que eso que ocurría no estaba muerto, estaba vivo. O sea, el volcán está erupcionando porque está vivo. La planta está dando frutos porque está viva, por supuesto. El trueno es porque hay vida en el cielo. Eh, y yo creo que todos estos son referentes comunes. Por decir algo que también nos va a llevar más adelante, en casi todas las religiones va a aparecer un dios del trueno. Eso no existe, yo hasta ahora no he visto ninguna religión originaria que no tenga alguna referencia a la divinidad del trueno y a la divinidad del fuego, por ejemplo. Y no solamente particular de eso del dios del trueno,
sino que usualmente estos mismos dioses del trueno son los que presiden sobre los demás dioses. Zeus, Odín, ¿no? Cual también dioses que tienen relación también con el trueno, y las personas estarán diciendo después, no, pero Thor es el dios del trueno. No, al principio era Odín el dios del trueno y luego fue Thor el dios del trueno, ¿sí? Y eran seres que presidían sobre los dioses. Y ejemplos también, metiéndonos un poquito con otras emisiones, religiones que simplemente incluían a otros dioses en sus panteones para llenar los huecos de estos otros elementos que no entendían o no conocían. Pero hace parte de la evolución y lo vamos a ir viendo en las demás emisiones, y ya lo mencionaba antes, que este sentimiento religioso fue evolucionando junto con el ser humano, lo cual nos habla de que no solamente es un fenómeno que puede tener su comportamiento, su componente biológico, sino que también tiene un componente social, común y cultural. Y ahorita que hablabas, ¿no?, sobre las formas religiosas o estas expresiones de proto-religión, digámosle, eh, eran similares. Yo pienso en la Pangea, ¿no? En aquel entonces, cuando la Tierra era una, sí, y bueno, aquí bueno, podría estar aquí suponiendo, ¿no? De que eso podría también dar un poco de respuesta a esta pictoresca similitud entre experiencias religiosas o proto-religiosas. Entonces es bien, bien interesante también las formas, los dibujos, los atributos que le dan a los dioses, ¿sí? Lo mismo que religiones que casi todas comenzaron siendo politeístas, y mientras el hombre iba cambiando de estilo de vida, entonces sus dioses también fueron cambiando. Las batallas entre dioses que precisamente correspondían a batallas que tenían pueblos, hombres contra otras civilizaciones, y al final ganaba el dios, el pueblo que derrotaba al otro. Entonces, que eso particularmente cuando veamos un poco quizá del judaísmo y entendamos también religiones cananeas, ¿no? La evolución de la terminología religiosa hacia la forma de vida del hombre, las atribuciones que se le dan a Dios similares a la que tenían los hombres en aquel entonces. Como en aquel entonces había monarquías, entonces Dios era el rey. Pero cuando no había monarquías, ¿cierto? Entonces Dios era un Dios del desierto. Los dioses vivían en el desierto, no tenían casa porque el pueblo era un pueblo nómada. Pero cuando se asenta, así, ya se vuelven sedentarios, ciudades, se convierten en naciones, etcétera, etcétera. La imagen entonces va cambiando de la divinidad y de todo esto. Entonces, este sentimiento religioso no está cortado de la experiencia humana y de la experiencia social, hace parte de la experiencia humana y de la experiencia social. Y esto quizá pueda causar un poquito de disonancia cognitiva, porque hay personas que están pensando, no, pero es que esto es revelado y esto vino del cielo. Yo pienso que decir que el sentimiento religioso hace parte de la experiencia social y psicológica y biológica del ser humano lo hace aún mucho más especial que decir, no, esto nos cayó del cielo de repente, porque ha sido algo que ha estado con nosotros desde nuestras etapas más, eh, más pequeñas en la evolución, ¿sí? Desde las primeras etapas del desarrollo. Y aquí quiero hacer referencia a la fe Bahá'í. Abdu'l-Bahá cuando le preguntaban sobre la evolución, él decía que sin duda, bueno, esto ha ocurrido, pero que el ser humano tenía algo particular respecto a la concesión de Dios en su cabeza. A mí me gusta pensar no en que Dios se reveló, sino que el hombre alcanzó a pensar en Dios. El ser humano alcanzó a pensar en Dios, concibió la idea de un creador en su cabeza. No, el creador no comenzó a existir entonces en ese momento,
sino que el hombre, el ser humano, tuvo la capacidad de concebir a Dios. Ok, es un proceso de maduración cerebral, biológica, social, que todavía lo seguimos haciendo. Nuestras formas de creencia hoy en día no son absolutamente iguales a las formas de creencias que tuvieron nuestros antecesores como Homo sapiens. Estamos hablando de Homo sapiens, ¿sí? Este salto evolutivo al Homo sapiens sapiens. Entonces, me parece que va a ser un viaje bien interesante poder analizar esto y aprender, seguir aprendiendo de todo esto que nos rodea. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí hemos dado como un panorama primero desde este inicio, ¿no? Que yo lo relaciono también con la evolución normal del ser humano. Si a un niño, una niña, no le explicamos, sino que solamente observamos al niño y a la niña, el niño y la niña lo primero que tienen son una actitud de asombro. Y si le permitimos explorar esa actitud, los niños y las niñas, ellos mismos, ellas mismas empiezan a buscar respuestas a las cosas que les asombran. Lo que pasa es que rapidito los mayores les damos la explicación que nosotros queremos que ellos tengan. Entonces, no, la explicación es esta y esta y esta, y rara vez dejamos que ese espíritu buscador y esa capacidad de elaborar respuestas las tengan los niños y las niñas. De hecho, hay una pedagogía que a mí me gusta mucho, que es la pedagogía Montessori, que es la pedagogía que deja muy abiertas las puertas para que los niños y las niñas puedan desde chiquitos y chiquitas empezar a desarrollar respuestas, y estos niños y niñas que encuentran esa libertad por lo general logran desarrollar mucho más sus capacidades intelectuales, espirituales. Entonces, como la importancia de contactar este sentimiento religioso, más que vivir una religión o más que vivir una espiritualidad determinada, es cómo posibilitamos que las personas, que los seres humanos y especialmente nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestras jovencitas puedan vivir y explorar ese sentimiento religioso, porque es un derecho que tenemos. Tanto si es algo biológico como si es algo cultural, tenemos el derecho a desarrollar nuestro sentimiento religioso, nuestra intuición religiosa, nuestra intuición sagrada. Entonces yo quisiera como dejar como esa invitación allí, ¿no? Y bueno, ya tú lo dijiste, bueno, viene un derrotero de cómo se consolidan las primeras religiones politeístas, de cómo estas religiones politeístas van encontrando expresiones más de tipo monoteísta y cómo llegamos a lo que conocemos como las religiones reveladas. Haremos un paso por las religiones ancestrales, haremos un paso por las religiones que conocemos como religiones abrahámicas, que son las que vienen de la figura de Abraham, o las religiones de tipo dármico, que son las que viven desde la creencia en que hay ciclos continuos de vida que nos van llevando a lo que se conoce como el Dharma o el Karma. Entonces, bueno, haremos ese camino juntos y juntas, eh, invitadísimos a caminar con nosotros. Los videos van a quedar montados en nuestra página de Facebook y en nuestra página de YouTube también, para que también, si lo consideran relevante, nos ayuden con un like, nos ayuden a compartirlos y a dar a conocer esta información que creo que ayuda tanto a abrir las mentes de quienes vamos haciendo este viaje del alma que es la existencia. Correcto, y también invitarles a las actividades que tenemos durante la semana, los domingos a las 11 de la mañana, nuestra celebración dominical, que siempre vamos variando y tocando diferentes temas, aprendiendo todos. Y también tenemos Lección Humana, Lección Divina los miércoles a las 7 de la noche. Luego el viernes tenemos la ñapa a las 6 de la tarde. Y finalmente el sábado a las 5 de la tarde, el viaje del alma con esta primera emisión de la tercera temporada. Entonces nos vemos el día de mañana a las 11 también por Facebook
live aquí en la página de Todos tus nombres. Que tengan una feliz tarde, chaito. Gracias, chao, chao.